si sigo poniendo esta sangre en tierra? Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Primero quiero darle las gracias por esperarnos todo este tiempo. Guido Arce Mantilla, un hombre por demás conocido en nuestro país, que hoy está celebrando un año más, pero no es un año más. Creo que hoy o este año tenemos que celebrar toda una carrera. Guido, muchas gracias por aceptar esta invitación a este Piedra, Papel y Tinta. Feliz cumpleaños, es un placer que estés acá en esta montaña donde trabajamos. ¿Cómo estás, Guido? Y permíteme que te tutee, porque te he visto tanto que me parece que eres amigo de toda la vida y eres uno de los bolivianos que nos pertenece, así que gracias y bienvenido. Y la pregunta es si con algo hay que quedarse, si algo se va a llevar al infierno o al cielo. ¿Qué se llevaría, Guido? ¿Qué ha sido la verdadera esencia de su caminar? Mis fracasos. Efectivamente, llevaría mis fracasos. ¿Por qué? Porque si uno fracasa y es onana, no sé cómo decir la palabra, y continúa pese a todo, pese a todos, para mí es un logro. Porque una vez mi padre me dijo, 7 veces caído, 8 levantado. Y esa fue en realidad mi vida. Me gusta enfrentar al fracaso porque me da la capacidad de volverme a levantar. No ha sido todo un jardín de rosas en mi vida. Siempre han habido obstáculos. Pero lastimosamente esos obstáculos no los he hecho simplemente yo, o los he vencido simplemente yo. Siempre ha habido alguien que apoya. Entonces el mérito no es solamente mío, lo del pequeño teatro. Es el mérito de todos los que han creído en una idea loca, pero que ahora tiene sus frutos. Ahora tenemos como 30 pequeños teatros en todo Bolivia. Nuestro orgullo ha sido de ser el primer teatro independiente con una sala, con escenario, telón, luces, todo completo, en la calle Murillo. Ha sido el primero. Después ya han surgido otros grupos también que se han atrevido a hacer un salón de teatro o una sala de teatro. Ese es para mí un gran triunfo, pero especialmente el de teatro de cámara, porque cuando llegué era una sala vacía y yo dije, aquí puede haber una sala de teatro, un mini teatro, o un pequeño teatro, o un teatro de cámara, o un teatro de bolsillo. No se sabe qué llamar a un espacio pequeño en el que se haga teatro. Ha dado fruto, esa idea loca dio sus frutos, porque se convirtió en el teatro de cámara que tenemos ahora, y donde lo hemos inaugurado, hemos sido tan tercos que todos los encuentros de teatro breve los hemos hecho también en el teatro de cámara. Claro que también había en el Modesto San Ginés o en el teatro municipal, pero la base principal fue el teatro de cámara. Tengo la idea, Guido, de que la vida es un teatro, esto es un teatro. Trabajar, entrar a un bus, todo forma parte de un teatro. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, y todos somos actores, hasta que nos contratan para actuar. Cuando hablan de actor natural, yo digo, el actor natural no existe. El actor natural es el que está en la calle, el que pasa por ahí. Si lo filmamos y utilizamos esa imagen en una película
o en una obra de teatro o en un video, tenemos un actor natural. ¿Creen que el actor natural es una persona a la que se dice, tú has actuado antes? No, bueno, ahora vas a actuar. Y dice, es un actor natural. Yo no veo qué de natural tiene eso. Porque cuando le dicen que va a actuar, pues voy a actuar, dice. Y comienza a pensar, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé, como en tal película, como en tal video, como en tal novela. Se pone a actuar copiando a lo que ha visto él. Ese ya no es un actor natural. No utilizamos las palabras muy fácilmente. Entonces el actor para mí natural es el que pasa por la calle y al que filmamos sin que él se dé cuenta. Ese es un actor natural. El resto somos actores preparados bien o mal. Ese es el teatro, ese es el cine. El actor vive su momento. Momento puede ser momento histórico, momento artístico, momento de vida, porque muchas cosas que le pasen las traduce en la actuación, en la manera de mostrar el personaje. Ese es. Y entonces yo no veo qué de malo es ser actor, y que vengan y digan, es que el otro es actor natural. Ok, para mí el otro es actor, simplemente. El que está delante de una cámara o en un salón de teatro es actor, simplemente. No categorías natural, artificial. El actor es actor y el actor nos comunica algo. ¿Para qué sirve el teatro? A quien está en tablas y a quien mira, ¿para qué le sirve? ¿Para qué nos sirve? Es una pregunta sumamente difícil de contestar. La pregunta está bien hecha. Yo podría decir para nada, o podría decir para todo, porque el público está viendo a un personaje, está viendo una obra de teatro, una situación, una escena, y se identifica, y llora o ríe según la situación. Entonces, cuando termina la obra y se cierra el telón, ¿para qué ha servido esa obra de teatro? ¿Para que alguien llore? ¿Para que alguien ría? ¿Para que alguien aplauda? Para eso sirve. Y eso nos hace vivir, porque todo el mundo dice, bueno, la manera de ganar del actor o su premio máximo es el aplauso. Y si no le aplauden, está muerto. Entonces el teatro sirve para a veces que el público se identifique con la situación o con el actor. Sirve de mucho el teatro porque una obra preparada nunca tiene que ser igual el primer día que el segundo, que el tercero, que el cuarto. Porque ahí entran las emociones. Si uno se ha levantado de mal humor, va a actuar de una manera diferente a la que sea cuando se ha levantado de buen humor. Si lo hace igual que el día anterior, ese no es actor, es un robot que dice las cosas mecánicamente, la actitud bien medida, el desplazamiento bien medido, la intención bien medida. No es actor, está repitiendo como robot lo que se le ha programado. Pero si un día está así y traduce esa pena, que pues, por ejemplo se ha soñado muy mal en la noche, se nota y el público siente y nota también la desesperación del actor para salir adelante con su papel. Actores, actrices dicen, yo soy de cine o yo soy de teatro, o yo soy de teatro pero hago cine, pero toca hacer pues lo que se vaya presentando en la vida de un artista. Guido, tú eres de teatro, de cine, las dos cosas, televisión también, por supuesto. ¿Eres versátil? ¿Hay algo que te apasiona en particular? Digamos que acepto los desafíos. Y cuando me dicen vas a actuar en una obra de teatro, digo ok. Vas a actuar en un video, digo ok. Vas a actuar en una película, digo de acuerdo. Es un desafío. No podría decir en cuál de los tres me siento mejor. En los tres me siento bien. ¿Por qué? Porque tengo que dar todo lo que tengo aquí adentro. Si no, no sirve.
Si no, sería un maniquí con gestos bien medidos, intenciones bien medidas, y se acabó. Para mí ese no es actor. El actor tiene que sentir. El sentir es lo más importante en el teatro, en la danza, en la música, en la pintura y en la vida misma. Cuando tú sientes algo, das todo por ese sentimiento. Es igual en el cine, igual en el teatro, igual en la televisión. Me dicen, pero tú estás actuando en la televisión. ¿Y cuál es el problema? La televisión existe y muestra tu imagen en ese momento. Te transporta, como en el caso de hoy día. Posiblemente esté yo actuando. Lo importante es que esto va a llegar a todo Bolivia. Entonces todos van a decir, bueno, ¿quién es ese loco que habla de esa manera? Pero me interesa porque yo también quisiera hacer teatro, o yo quisiera ser periodista, o yo quisiera hacer cine. La cuestión es enfrentar el desafío, ya sea teatro, cine, televisión, y dar su vida en ese momento. Para mí, los tres están en el mismo nivel, pero en espacios diferentes. Sin canción le diré bienvenida, viceministra de Pensiones, Ivette Espinosa. Bienvenida, viceministra. Gracias por venir hasta acá. Viceministra, entonces vámonos a lo que vinimos, que es a preguntarle qué está pasando con esta ley de pensiones que, a ver, yo tengo un par de antecedentes. Acuérdese, viceministra, del 15 de marzo, este año se ha instalado una mesa de trabajo de la Comisión Económica con participación de ejecutivos nacionales de la COP, de la Central Obrera Boliviana, con el ministro de Economía y con viceministros de Economía y Finanzas Públicas. Se ha creado también una subcomisión de pensiones el mismo día, abordando temas como el incremento a los límites solidarios y modificaciones a la Ley 065 de pensiones. Primero, la buena noticia, y es en qué beneficia esto a la población que se va a jubilar, viceministra. Claudia, a ver, lo que hay que entender es cómo está compuesto nuestro sistema integral de pensiones, y ahí hay una parte en que es el aporte propio, ¿no es verdad? De acuerdo a lo que tú ganas, tienes un porcentaje, el 10% que vas aportando por 35 años, desde 10 hasta 35 que puedes, es lo que te piden para poderte jubilar. Es lo que está marcado quienes somos asalariados y asalariadas en nuestra boleta de pago, ¿verdad? Sí, pero también en esta ley te permite que el independiente, también teniendo un número de 120 aportes, pueda también jubilarse, ¿no es verdad?, en base a lo que ha aportado. Esa es también la modificación que se tiene en nuestro sistema integral de pensiones. Para que quedemos claros, quienes recibimos un salario, tenemos un monto que se va directamente a los aportes, que está marcado siempre en la papeleta, ¿verdad? Exacto. Que lo cumple obligatoriamente la empresa, lo tiene que cumplir, y quienes no son asalariados pueden también aportan mensualmente, ¿no es cierto?, hasta cumplir con sus aportes y tener derecho a una jubilación. Hasta aquí estamos claros. Sí, tal vez con un cuadrito para mostrar de nuestro sistema. Aquí está lo que te decía, la fracción que tú das. Hay el otro aporte que se suma, que es el CCM, que es del antiguo sistema, de lo que tú habías, lo vamos a congelar. de lo que tú habías aportado. Ahora sí. ¿No es verdad? En el otro sistema que también te suma para lo que va a ser tu pensión. Y está finalmente lo que es el fondo, el fondo solidario. Ya. ¿Qué es lo que hace este fondo solidario? Este fondo solidario que hace que si tú, digamos, no has tenido la posibilidad porque tu salario era bajo, no nos olvidemos que antes el salario mínimo era 400 bolivianos, sí, y con esos aportes de 35 años, los 35 años no has aportado lo que has aportado en estos 2 últimos años que te calculan de sueldo o de ingresos para darte la pensión. Entonces, tú vas acumulando, te hacen una suma, y si tu monto, el promedio que tú tienes ahora está debajo de los 4.200 bolivianos, de ese límite, te hacen un incremento, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Fondo Solidario? Es incrementar al aporte propio que tú has hecho,
para que esa pensión que tú vas a recibir te permita pues cubrir tus necesidades básicas a la edad que ya te jubilas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Con los incrementos que se han ido teniendo, este saldo que tú tenías de los 4.200 respondía a un salario referencial de 6.000 bolivianos. Con los incrementos que han habido, este salario referencial ha subido a 7.430 bolivianos. ¿Eso qué significa? Que si tú ahora tenías un salario adicional mayor, no podías entrar para que este fondo solidario te pueda beneficiar e incrementar la pensión que vas a recibir. Con los 1.000 bolivianos que se está incrementando, es decir, de 4.200 a 5.200 en caso de todos los trabajadores que tenemos una actividad y que aportamos, con diferencia del sector minero que está subiendo de 5.000 a 6.000 bolivianos, ¿no es verdad? Por las condiciones también de trabajo insalubres y a lo que también las condiciones de salud por las cuales trabajan, te vas a poder entrar ya dentro de ese rango máximo. Se ha subido el máximo que te permitía ingresar al Fondo Solidario para mejorar la pensión que tú estás recibiendo. Ahora bien, si nosotros estamos pensando aumentar estos 1.000 del Fondo Solidario que se tiene, eso afecta, ¿no es verdad? Si tú lo incrementas y no haces nada, afecta a la vida que tiene ese Fondo Solidario. Entonces, del cálculo que se ha hecho, porque no es como algunos dicen que esto es solamente político, que no se ha hecho un análisis, no es así. Si bien en esta gestión se ha vuelto a tocar el tema, este tema de incrementar el Fondo Solidario ya se lo trató en la gestión pasada, cuando también se hizo el tema del tema salarial y el tema de pensiones, y fuimos muy claros nosotros que necesitábamos de un estudio matemático actuarial para definir en cuánto se podía hacer este incremento en el Fondo Solidario y qué medidas adicionales se iba a tener para no afectar. La afectación, si no hacíamos nada, era de 5 años, es decir, este fondo que nos tiene un periodo de vida se reducía en 5 años. Para evitar esa reducción de los 5 años, ¿qué se decide? Hacer un incremento del 3 al 3.5 en el aporte salarial, que significa más o menos 5 bolivianos por 1.000 bolivianos que tú le pagas a tu trabajador y incrementar además el aporte que nosotros hacemos los que tenemos un sueldo superior a 13.000 bolivianos, que en este caso significa que antes aportabas 20 bolivianos, un incremento de 3 bolivianos. ¿Para qué? Para que garantizar que los que están viniendo por detrás también puedan contar con este fondo solidario cuando se jubilen y reciban su pensión para recibir este beneficio. Entonces, ahí es importante señalar, ¿no es verdad?, que el incremento que se está haciendo no tiene esa, como han dicho los empresarios, ese gran impacto que va a generar algún problema, que por eso se van a ir a la informalidad. No es así. El porcentaje no es tan alto, no es tan significativo. Además, un factor adicional que se está poniendo para aumentar este fondo solidario es que las utilidades que tiene la gestora van a ir también en un porcentaje a incrementar este fondo, por lo cual nos va a permitir incrementar este fondo y hacer este incremento que se ha hecho. Ahora, esto es permitido y está en la ley de la 065 de pensiones, en el artículo 19, el hecho de que cada 5 años se haga esa revisión. ¿Por qué? Porque precisamente el salario promedio, el referencial, puede modificarse, puede incrementarse, como ha sido el caso, y en relación a eso, como tú no le vas aumentando en la misma proporción, se congela y se desvirtúa. Claro, entonces tú le haces ese incremento que se está haciendo en esta oportunidad con los 1.000 bolivianos que se están incrementando. Ahora, ¿qué es importante señalar? Que de lo que tenemos recaudado, que son más o menos 2 millones
2.152 millones en el Fondo Lo vamos a Solidario. congelar también. ¿No es verdad? Enseguida lo congelamos, viceministra, y lo va a poder... Ahí está, listo, ahora sí. El aporte que hace en la mayor cantidad al fondo, si tú lo ves, es el aporte que hace el Estado, porque la mayor cantidad de asalariados están en el Estado. Y si vemos cuál es el mayor porcentaje de estos asalariados, están en el sector de educación. Entonces, con esto estamos beneficiando a un gran sector, que es el sector de la educación. Ahora, nosotros nos preguntamos en nuestro país, ¿cuánto es el porcentaje de población que gana hasta 13.000 bolivianos? Ahí está, viceministra. ¿No es? Hasta 13.000 bolivianos. Entonces, vemos que casi el 94% de la cantidad de asegurados llega hasta 13.000 bolivianos. El restante, estamos hablando de un 6.1%, está por encima de los 13.000 hasta los 35.000 y más que se representa. Entonces, a quien estás beneficiando con esto es a una gran cantidad. Estamos hablando de casi un 70% que ya se ha beneficiado con este fondo solidario al hacer este incremento. Y la cantidad de personas, digamos, que no van a ser afectadas en este incremento adicional también es importante. Entonces, este beneficio realmente va a una cantidad bastante importante de la población que en este momento está aportando y que se va a jubilar y va a recibir una pensión. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario, y preguntarle por violación de derechos a mujeres privadas de libertad. Juan Carlos, bienvenido, son datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo al periódico La Razón. Casi un tercio de las mujeres privadas de libertad en las cárceles denunciaron vulneración de derechos entre el 2022 y el 2023 al mes de mayo. 560 mujeres de las 1.730 reclusas presentaron denuncias por varias razones, según tenemos como información. Bueno, siempre estamos nosotros, buenos días, Claudia. Siempre estamos contrastando la información con instancias tutelares de los derechos, como la Defensoría en este caso, donde siempre tratamos de coordinar aspectos para mejorar todo lo que es la atención y la no repetición de vulneración de derechos, ¿no? En el tema principal que hacen referencia a las privadas de libertad, es verdad, lo han comentado ante la Comisión Interamericana, cuando justamente esta comisión en meses pasados ha visitado el penal de Obrajes, donde había una queja generalizada respecto al tema del acceso a la justicia, la retardación de justicia, todavía el alto índice de detenidas preventivas, no solamente en el penal de Obrajes, sino en los penales en general en mujeres. Si bien Bolivia... Y también en el caso de los varones, lo habíamos comentado acá, ¿no, Juan Carlos? Exactamente, ¿no? En ese sentido, hablando específicamente de las mujeres, si bien en Bolivia todavía tenemos un índice bajo referente a mujeres comparado con otros países, es un número todavía bajo, es el 6.5% más o menos del total de la población, es decir que más de un 94% es masculina nuestra población privada de libertad, pero este año hemos tratado de no solamente este año, estas últimas dos gestiones, hemos tratado de priorizar la atención respecto a las mujeres. En el tema de la salud, y creo que la Defensoría y el Ministerio de Salud han sido partícipes importantes del trabajo que hemos desarrollado, ¿no? Entendemos de que todavía es insuficiente, ¿no? Siempre va a haber reclamos de la población privada de libertad. En los años que llevo, muchas veces no se conforma con muchas cosas a la población privada de libertad, y entendemos su afán también de reclamar por ciertos aspectos, pero cabe resaltar que en la gestión 2022 y parte de la gestión 2023 más o menos tenemos como unas ya más 12.000 atenciones a esta población de 1.700 privadas de libertad. Quiere decir que hay una atención más pronta, más continua en el tema de la salud. Se han llevado especialidades, hablando del penal de Obrajes solamente como ejemplo, aquí en el Departamento de La Paz, hemos llevado especialistas por convenios y apoyos también con el Hospital Arcoíris, por ejemplo, con el Hospital de Clínicas, con el cual tenemos convenio institucional. Han ido los especialistas porque a veces la parte
burocrática de la justicia no les da un acceso pronto y oportuno a las privadas de libertad, y la ley solamente faculta Porque a la esto administración. pasa por una salida, me imagino, Exactamente, de la ¿no? reclusa. Y hay una burocracia en el aspecto judicial, no solamente con la retardación, también con estos aspectos administrativos. Y en ese sentido, lo que hacemos nosotros es mejor llevar al mundo para adentro, ¿no? Para la atención. Y creo que eso ha sido importante y es reconocimiento también de la población femenina que tenemos, no solamente en Obrajes, sino a nivel general. Hemos hecho muchos esfuerzos, no solamente en el tema de salud, hemos priorizado la atención a las mujeres por el mismo hecho de que es un sector vulnerable. Dentro de los centros penitenciarios hay mamás, se ha potenciado, sigue como ejemplo del penal de Obrajes, tenemos una boutique café, hemos diversificado un poco el tema productivo también de las mujeres, más allá de las lavanderías y todo eso. Entonces, ha habido ¿Y está funcionando, Juan Está Carlos? funcionando, están trabajando. Hay instituciones que hemos sumado, que antes solamente trabajan con los varones, ¿no? Les hemos sumado a estas instituciones para priorizar el trabajo y el apoyo a las mujeres. Entonces, yo he estado en bastantes actividades, no solamente en La Paz, sino a nivel de toda Bolivia, en los penales más importantes, donde concentramos la mayor cantidad de mujeres, hablando de Palmasola, el PC2, el Obrajes. Palmasola es el centro penitenciario con mayor cantidad de mujeres reclusas. No solo varones, sino también en las mujeres tiene mayor cantidad. Seguida de Obrajes y, bueno, San Sebastián, mujeres, ¿no? Fácilmente esos 3 centros penitenciarios tienen el 70% de nuestra población privada de libertad femenina. Entonces, hemos priorizado la atención en estos centros. Es insuficiente porque hay una cola de demandas, claro, ¿no? de gestiones pasadas, de décadas pasadas, pero se está intentando hacer una atención especializada a las mujeres, a las mamás. Incluso la normativa que se ha sacado en los últimos años con indultos han sido pensadas en mamás, han sido pensadas en mujeres con enfermedades terminales, han sido pensadas también en mujeres de la tercera edad. Entonces, creo que por eso también obedece que cierto porcentaje tan mínimo de nuestra población sea femenina en los centros penitenciarios. Pero nos parece importante todavía seguir escuchando los reclamos. Algunos de los reclamos nosotros hemos esclarecido con la Defensoría por el hecho de que no tengan dónde reclamar sus necesidades. En los centros penitenciarios están garantizados los buzones de quejas, los libros de quejas. Las directoras tienen la instrucción de ver estas quejas que se puedan solucionar. Entendemos también que a veces hay privados de libertad que exageran en algunos reclamos. Yo como ejemplo lo ponía cuando vino el Subcomité Internacional contra la Violencia y Tortura. En Chonchocoro nos decían ellos que habían a las 3 de la mañana con mangueras como en las películas de Estados Unidos, se los bañaba a los privados de libertad con una presión alta y estaban involucrados servidores policiales y civiles. Nosotros habíamos explicado al subcomité en aquella oportunidad de que con las justas tenemos agua en Chonchocoro y no vamos a tener a ese nivel de presión y de desperdicio de agua, ¿no? Entonces, claro, son aspectos también que nosotros pedimos a estas instancias como la Defensoría y cualquier instancia tutelar que puedan con nosotros verificar estos aspectos, ¿no? Se entiende que hayan ciertos aspectos de privados de libertad que a veces reclaman por reclamar, como que hay otros reclamos que sí son objetivos, que ameritan que nosotros tomemos en cuenta todo lo que corresponde como Estado y como parte de la administración penitenciaria. Voy a recibir al presidente de la Cámara de Diputados con mucho cariño, Jerjes Mercado, que es cruceño. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo de Niña Camba, en estos días, de una niña Camba que me ha roto el corazón. Muriel Cruz, Niña Camba. Esta es la Niña Camba que hoy hay que proteger porque le han dado una paliza tan injusta, tan dolorosa. Le pido a la autoridad Camba que defiendan a Muriel Cruz, porque lo que le han hecho no tiene nombre. ¿Cómo se siente Jerjes Mercado como masista después de esta dura paliza que le han dado a Muriel? Como masista, como Camba, como compañero, como amigo, ¿cómo está respecto de esto? Y sobre todo, ¿qué van a hacer? Porque hasta ahora no han detenido
a todas las personas implicadas. Bueno, Claudia, un gusto de saludarte nuevamente, un placer estar contigo aquí y bueno, linda inicial con la Lunita Camba. Qué linda, es un himno cruceño y boliviano. Un himno ¿verdad? cruceño y boliviano. Nosotros estuvimos rindiendo justamente homenaje al gran maestro René Moreno, que fue quien escribió esa brillante pieza musical boliviana, ya no solamente cruceña. Es boliviana. Respecto a la compañera Muriel Cruz, yo he tenido oportunidad de conversar con ella en varias oportunidades después del hecho. Como cruceño siento vergüenza de esa gente que hace quedar mal lamentablemente a nuestro departamento, que pueden pensar que todos somos así. Y no es así. El cruceño es un hombre, el campo es un hombre hospitalario, una mujer hospitalaria, amena, alegre. Lamentamos que hay unos grupos fascistoides en nuestro departamento que ante su incapacidad de contrarrestar ideas y propuestas recurren a la violencia. He hecho seguimiento, el último informe que me han pasado es que de 15 personas que fueron detenidas, 13 continúan detenidas en este momento. Hay 3 prófugas, lamentablemente, quienes la agredieron físicamente. Las 3 que estaban ahí de negro, esas están prófugas de la justicia. Hay una orden de aprehensión. Entiendo que ya está el sello rojo para que se las busque los países vecinos. Impresionante, diputado, porque las imágenes lo muestran. Es decir, más claro, más evidente. Yo no entiendo qué está haciendo la policía. ¿Qué está haciendo la policía? Le hemos reclamado justamente ayer al comandante departamental de la policía, tuve oportunidad de reunirme con él, y la explicación que me dieron es que esta gente inmediatamente, porque ellos no actúan solos, hay autores intelectuales de todo esto, hay quienes las financian, hay quienes les financian a estos grupos radicalizados y fascistas. Entonces inmediatamente lo han puesto a buen recaudo, parece, pero como le digo, están las órdenes de aprehensión, está la alerta roja migratoria y no va a quedar en la impunidad. Por lo menos este diputado y este cruceño va a seguir insistiendo en que se haga justicia y se siente un precedente, porque ayer fue la compañera Cruz, mañana puede ser cualquiera que no esté de acuerdo con lo que piensan algunos grupos que quieren seguir manejando a Santa Cruz como lo hicieron siempre, como si fuera su hacienda. Ya Santa Cruz cambió, es una metrópoli, está en el siglo XXI, por lo tanto no puede seguir siendo manejada como estuvieron acostumbrados a hacerlo. Y eso les molesta a esos grupos y tienen que adaptarse y acostumbrarse a la buena, porque a las malas va a ser mucho más grave la cosa. Y la violencia no es solamente en Santa Cruz, no estamos aquí para estigmatizar a un departamento hermoso, dinámico, acogedor de toda una Bolivia que va y trabaja en Santa Cruz, pero sin duda el último paro que hemos vivido en Santa Cruz ha dejado duras huellas de violencia, este tipo de trampas, de amedrentamientos, golpizas, pero además lo que está sucediendo en los colegios. ¿Santa Cruz se está tornando en un lugar violento, Jerjes? No creo, yo creo que la percepción más que todo es, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, Santa Cruz, El Alto, La Paz, los niveles de violencia están por allí, inclusive en El Alto entiendo que es un poco más. Y si comparamos estas metrópolis, estas grandes ciudades bolivianas, con las grandes ciudades sudamericanas, quiero decirle que todavía aquí respiramos mucha paz, mucha tranquilidad. Ahora, no hay que llegar a ser, por favor, ni Quito, ni Bogotá. Río de Janeiro, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y ir lejos, ¿no? Los niveles de violencia son muy altos comparados con los nuestros. Ojalá que nunca lleguemos a esos niveles. Así es, y que el mundo se serene en estos momentos de guerra. Pero hablo de la violencia común. Sí. Sin embargo, la violencia política, eso sí que es fuerte en Bolivia. La falta de tolerancia, la falta de cultura política, eso quiero decirle que lo sentimos a menudo. Yo, por ejemplo, soy una persona muy abierta, converso con todos, y me pueden ver mañana conversando con alguien de oposición y ya mis compañeros me cuestionan, ¿no? ¿Por qué te reúnes con ellos? ¿Por qué conversas con ellos? Fotos, ¿no? Que estamos conversando. Así es. Creo que la cultura política en general en Bolivia tiene mucho todavía que desarrollarse. Y sobre la mujer cae doble. Bueno, hablemos esta vez del ministro de Gobierno, censurado en la Asamblea Legislativa con 101 votos a favor, 42 en contra.
Esto después de una interpelación sobre el tráfico de vehículos robados en Chile y comercializados ilegalmente en Bolivia. El ministro ha tenido que responder a 14 preguntas en esta interpelación, impulsada, por supuesto, por los diputados de la oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos. El ministro informó que se recuperaron 31 vehículos robados en Chile, otros en Brasil, Perú, Argentina, que se recuperó el 80.1% de los vehículos y que la restitución con reporte de robo internacional es responsabilidad de la aduana, el Ministerio Público y el órgano judicial en cumplimiento. Pero, ¿qué importa, no? O sea, aquí hay que dar una señal política y parece que lo que se dio es una señal política, por supuesto, de la oposición, chocolate por la noticia, pero hay también una muestra ya de una tensión más que evidente. Ya no es tensión, esto ya es el más en la mala hora, según yo. Y según Jerjes Mercado. Mire, lo que ha pasado ayer, por supuesto, no vamos a negar que un acto de interpelación es una de las facultades que tiene la Asamblea Legislativa y sus miembros para poder fiscalizar la política del gobierno nacional. El ministro del Castillo, creo que su defensa fue muy buena, mostró con resultados concretos, con cifras lo que había hecho, pero ya parece iban con una consigna, ir a dar una señal política, era golpear políticamente al gobierno nacional. Hay grupos radicalizados de CC, de Creemos, que había que preguntarse cuáles son, qué están buscando con esto. Yo creo que lo que están buscando esos grupos más radicalizados de estos frentes políticos es desgastar al gobierno, es tumbar al gobierno y, por supuesto, si llega Arce Catacora hasta el 2025, que llegue lo peor posible, con la esperanza de que aparezca un salvador a la derechista, para que ocupe el gobierno antes del 2025, preferentemente según ellos, o después del 2025. Esa es su línea, esa es su consigna. Debo decir que dentro de ellos, por supuesto, no todos piensan exactamente así, pero las alas más duras, más radicales, que habrá que preguntarse qué otros intereses están respondiendo, a quiénes le responden realmente. No creo que le respondan a Calacoto solamente, a Chochocoro. Deben estar respondiendo a otros intereses internacionales mucho más radicales y mucho más peligrosos. ¿Está pensando en otros países? Por supuesto, por supuesto. Bolivia es un mal ejemplo. Sabemos que la conspiración internacional es muy fuerte. Lo han demostrado en los luctuosos hechos de noviembre de 2019. Se ha demostrado, usted hablaba de los famosos cercos, famosos bloqueos a Santa Cruz que han habido. El último fue de 36 días, el anterior en noviembre también de 2019 fue mucho más grande, 21 días, pero mucho más contundente creo. Ahí también se ha demostrado que había financiamiento externo en ambos casos. Por lo tanto, hay elementos externos también a los cuales, no quiero decir todos, pero una buena cantidad de estos parlamentarios le están respondiendo. Lo que sí tengo que lamentar es que el infantilismo de izquierda ha hecho huella aquí lamentablemente, y el grupo parlamentario que responde fundamentalmente al expresidente Morales, en esa también ceguera política, digo yo, le hace un flaco favor a estos grupos. Y fíjese que varias de las normas más importantes coinciden con ellos y se oponen al gobierno de Luis Arce Catacora. Usted es del ala arcista. Yo soy del ala masista, yo soy del ala revolucionaria, yo soy del ala que luchó para que recuperemos la democracia y llevemos a la cabeza al presidente Luis Arce Catacora. Considero que somos quienes contamos con el voto popular para que nuestro gobierno, del MAS y PCP, gobierne este país hasta el 2025. Ahora, este otro grupo, lamentablemente, ayer se ha prestado al juego de la derecha, que fueron quienes censuraron al ministro y le han dado los votos en su desesperación y afán, también por debilitar al presidente Arce. A rato me parece que quieren acortarle también el mandato o que llegue languideciente hacia 2025 para que surja un salvador de esta ala, como lo están buscando el ala radical de la derecha. Ahora hay que decir también que en el ala arcista se está buscando la candidatura
de Luis Arce. Hay otro factor que es David Choquehuanca, es decir, hay una pugna por el poder también, no solamente están los buenos y los malos en el MAS, porque pregúntenle a los evistas y los evistas van a decir que son quienes están en el gobierno, quienes le hacen el juego a la derecha, que están permitiendo el narcotráfico, y usted ha sido blanco, diputado Sí. del ala de Evo Morales, de hecho le han cuestionado su presidencia. ¿Cómo ha reaccionado frente a esto? Mire, yo he reaccionado tranquilo, estoy con mi conciencia tranquila, tengo 40 años de militancia en la izquierda boliviana, nunca hemos transado ni vendido nuestros principios, ni lo pensamos hacer a esta altura de la vida. Fuimos a una elección interna, la ganamos la elección interna en contra de los dedazos que siempre hubieron. Nosotros sin los dedazos hemos ido y nos hemos impuesto, hemos ganado de 74 votos a cerca de 50 en la interna. Ellos, que lo que perdieron, no satisfechos, quisieron dividirnos en la Asamblea Legislativa con maniobras. No les resultó y ganamos en la Asamblea Legislativa de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la Constitución, y por lo tanto vamos a cumplir nuestro mandato, Dios mediante, en 4 o 5 meses. Entonces, lo que digan o dejen de decir no me preocupa, yo estoy más preocupado por apoyar a nuestro presidente para que reconstruyamos la economía. Estamos más preocupados para darle estabilidad y paz social al país y, por supuesto, dejarle mejores condiciones a nuestros conciudadanos. Esa es nuestra mayor preocupación y no estoy de acuerdo en que estemos buscando que Luis Arce sea el presidente del 2025. Nosotros no hemos abordado ese tema. Nosotros creemos, sí, que hay que darle todo el respaldo para que alcance, llegue al 2025 como establece la Constitución Política del Estado, pero además llegue con la mejor gestión posible. Solo si llega al 2025 y con la mejor gestión posible, será viable un nuevo gobierno del MAS y PCP, que deberían definirlo los dueños del MAS. Los dueños del MAS no es Luis Arce Catacora, no es Evo Morales, no es Jorge Mercado, son los sectores sociales organizados. Ellos serán los que definan finalmente quién va a ser el candidato o quiénes van a ser los candidatos para el 2025. Creo personalmente que hoy es prematuro hablar de candidaturas, deberíamos enfocarnos a lo que vinimos, a gobernar hacia el 2025 y dejar una economía saneada, la encontramos destrozada, dejar mejores condiciones de vida, seguir luchando por sacar a la mayor cantidad de personas de la extrema pobreza y la pobreza moderada, por llevar servicios públicos, por cumplir lo mejor posible la Agenda 2025 y el Plan de Desarrollo. Esa tiene que ser en este momento la tarea fundamental. Antes de seguir sobre el debate masista, no nos olvidemos del ministro Del Castillo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es su percepción de lo que ha hecho Del Castillo? Ojo, Del Castillo estuvo en el ojo de la tormenta, ha señalado Evo Morales 1, 2, 3, 4 y más veces a Del Castillo, lo propio con el ministro de Justicia Lima. ¿Qué dice Jerjes Mercado? ¿Y qué dice Del Castillo y qué va a pasar? Bueno, yo lamento lo que ha sucedido ayer. Lamento, a pesar de que también asumo que es parte del juego democrático, es parte de lo que establece la Constitución Política del Estado. Y por lo tanto, Del Castillo ha sido censurado y debe ser removido del cargo. Sin embargo, quiero dejar también establecido que, de acuerdo a la ley 1350, él debería ser, no podía ser contratado, se hubiera vuelto nombrado nuevamente. Claro. Pero o sea, no van a ser la gran Áñez que cuando se censuró a uno de sus ministros, tuvo que salir y al día siguiente la oposición no se trataba del ministro de Defensa. ¿Se acuerda, sí, López, diputado? El ministro López. Claro, cuando sucede eso, no existía la ley 1350. La ley 1350 es de agosto del 2020 y López fue censurado por ahí por julio más o menos. Sí, y eso es tramposo al margen de la ley, ¿no? Pero con esa ley, fíjese, esa ley fue interpuesto un recurso de inconstitucionalidad y en abril sale la resolución constitucional 020 donde dice que algunos artículos de esa ley son inconstitucionales y por lo tanto esa ley en esos artículos no es válida. Y justamente no es válida en 2 artículos, donde prohíbe al presidente que nuevamente lo nombre y donde se prohíbe que se le asigne o vaya
a una entidad pública nuevamente. El Tribunal Constitucional ha dicho que esos acápites son inconstitucionales, por lo tanto, en este momento es facultad privativa, como dice la Constitución, del presidente, si lo vuelve a nombrar o no lo vuelve a nombrar. Sería legal. Ahora, el presidente tiene que lecturar también. ¿Qué ha dicho la Asamblea Legislativa? A un mensaje político, y el mensaje político es que no goza de la confianza ese ministro de la mayoría de la Asamblea Legislativa. Eso es un mensaje político que el presidente tendrá que medir mesuradamente, tranquilamente y tomar la determinación. Pero legalmente sí y constitucionalmente él puede nombrarlo nuevamente. Sí. Y yo creo que él goza de la confianza de Arce, no por nada lo dejó ahí pese a los peros que puso el líder del MAS, Evo Morales, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde irá del Castillo ahora? ¿Usted sabe? No sé, y reitero, el presidente tiene todavía la facultad privativa, tiene que cumplir el mandato de destituirlo, pero puede nuevamente nombrarlo en cualquier momento legalmente. Ahora, el mensaje político que dé, claro, tiene también mucho que ver en esto, y la determinación que dé también tiene que ser un mensaje coherente, ¿no? Así es. El senador Leonardo Loza, del sector evista, pidió al presidente que tome en cuenta la decisión de la Asamblea, lo destituya. El diputado Astorga, de Comunidad Ciudadana, también instó al presidente Arce a mostrar valentía y dejar a del Castillo fuera del cargo. El diputado Erwin Bazán, de Creemos, ha destacado la muestra de coherencia de la Asamblea, claro, están felices, y pidió al presidente que no tolere a los ministros que vulneren los derechos del pueblo y estén involucrados en corrupción. ¿Cómo le cae a usted ¿Qué diputado es Loza, no? Loza, por un lado, fíjese, del grupo justamente del Chapare, Bazán, del grupo más radical de Camacho. Fíjese cómo hay coincidencia, lo que yo decía al comienzo, ¿no? Y no es la primera vez que coinciden. Han coincidido en oponerse, por ejemplo, a que se aprueben las principales leyes económicas que necesitaba nuestro país. Créditos que estábamos necesitando, como el agua, para que exista la liquidez y se pueda seguir garantizando la economía, la estabilidad económica. Estos dos grupos han coincidido en oponerse. Cuando hemos trabajado la ley del oro para fortalecer las reservas internacionales, qué casualidad que estos dos grupos también coinciden y se oponen. Cuando hemos aprobado el presupuesto general del Estado, estos dos grupos también han coincidido en oponerse a un presupuesto elaborado por el presidente Arce. Cuando hemos querido pacificar Bolivia y Santa Cruz con la ley de aplicación del censo, justamente el ala fascista, porque hay que llamar por su nombre, el ala fascista de la oposición ha coincidido con el ala que recibe órdenes del Chapare. Yo lamento que estos compañeros estén en esa actitud. Una vez más aprovecho de instar a que nos sentemos, conversemos y antepongamos los intereses mezquinos y veamos lo que es mejor para el país. Creo que eso es lo que corresponde. Las percepciones, no es cualquier cosa, porque las percepciones pesan también sobre la realidad. Por ejemplo, tener confianza o no en el sistema financiero ayuda de verdad en la salud del sistema financiero. Así que las percepciones no solamente son percepciones, son parte de nuestro sistema real. Por eso hemos invitado a Jan Souverain, director de la Fundación Friedrich Ebert. Gracias, Jan, por estar acá la primera vez, y espero que vuelva y vuelva, porque aquí hay un lindo paisaje, calorcito, y para mí es un honor recibir a la cabeza de la FES, que es una instancia que definitivamente ha contribuido al debate en el país. Así que si algo yo rescato de Alemania es la FES. Bienvenido. Claro, nuestra principal tarea aquí en Bolivia, lo que queremos impulsar es el debate político, el diálogo. Por eso hacemos investigaciones como la que vamos a conversar hoy, para tener algunos datos, insumos, ¿no?, para analizar la situación del país, lo que viene, también lo que hubo atrás,
pero sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos y lo que tenemos que esperar para los próximos meses. Y para eso sirven mucho este tipo de estudio, como este estudio Delphi que vamos a conversar hoy. Así es, Jan, y son fotografías de percepción, no son encuestas, son percepciones que se hacen a raíz de unos cuestionarios a líderes de opinión. ¿Cuál es el universo? ¿Cómo eligen el universo? ¿Y de qué manera podemos tener la certeza de que estamos sacando una foto más o menos correcta de nuestras percepciones, Jan? Sí, eso es muy importante lo que dijiste, Claudia. Efectivamente no es una encuesta, ¿no? Una encuesta busca la representatividad de la población. Esto es algo diferente, es un estudio cualitativo, es decir que tenemos una lista de, como has dicho, líderes de opinión. Cada ronda, lo hacemos cada 3 meses, responden entre 110, 130 personas y que hemos armado esa lista con diferentes criterios. Son todas personas que por su cargo, por su actividad, a lo que se dedican, tienen alguna incidencia sobre el debate público, se dedican al análisis de la situación política, económica, social del país y hacemos mucho énfasis en la pregunta de la diversidad política, de género, de las regiones en el país. Entonces tenemos personas del país entero, pero sí con una predominancia del eje, eso sí. Pero lo que sí creo que vale la pena resaltar es que queremos que sea amplio, ¿no? en cómo las personas ven el país. O sea, no podemos decir es un grupo solo de masistas o solo de opositores, sino que buscamos la pluralidad en eso. O solo mujeres, o solo varones, o solo conservadores, o solo feministas, sino que trae la variedad que contiene nuestro país. Bueno, no voy a leer los elementos de la ficha técnica. Acá tengo el chanchullo que me ha preparado Óscar Capriles. Se hace un recorrido por varios puntos fundamentales, desde la situación del país, la situación económica, política, el sentimiento respecto del futuro. Tal vez podemos empezar por acá, esta primera parte, y luego ya nos vamos a los asuntos más específicos, Jan. Por supuesto. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo sienten el país, la situación política, económica, el sentimiento respecto al futuro? Yo decía en la introducción de que hay una visión más bien negativa. Ahí estamos viendo el 67.8, mal camino. Sí. ¿No? Buen camino un 18, no sabe el 13%. Ahí hay una noticia que no es muy agradable. Sí, no es buena noticia y creo que específicamente si lo vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Como mencioné, hacemos este estudio desde hace casi 3 años de forma regular y lo que ahora estamos viendo es por primera vez en 2 años un marcado aumento de quienes dicen que el país está yendo por mal camino, ¿no? De hecho, la cantidad de las personas que dicen que vamos por buen camino ha caído a la mitad respecto a la última medición en marzo. Así que hay una lluvia de pesimismo. ¿Qué pasa con otros pedazos de percepción que tienen que ver ya con la economía, con la política? Tal vez tenemos algún cuadrito ahí para compartir mientras lo vamos comentando. Sí, viendo Jan. Específicamente, claro, aquí está la situación política. Casi nadie la ve como buena. Claro. No Además, está... si sumamos ese 45 y ese 30, realmente, si sumamos regular, mala y muy mala, realmente estamos con los ánimos por los suelos. Hay solamente un 3.4% que dice que la situación política del país está buena. Claro, con tanto lío, con tanta crisis en las fuerzas políticas, con tanta pelea dentro de la fuerza oficialista y con mayor estructura que es el MAS, definitivamente mala señal para las y los ciudadanos, ¿no? Sí, eso creo. Y también, bueno, ese 45% que dice que la situación está regular, yo lo interpreto como la situación no es buena, pero es lo que ya conocemos, estamos acostumbrados.
Y la otra mitad que dice, sí, pero aún, o sea, no es nada bueno, es mala la situación. Y lo mismo vemos en el tema de la situación económica. Ahí también hemos visto una fuerte reducción de quienes dicen que la situación es buena. Hace 3 meses todavía el 30% decía que la situación económica era buena. Ahora eso ha caído al 9%. Así es. Entonces, y ahora eso, 39.8 regular, 34.8 mala, muy mala 16. Tampoco estamos viendo con buenos ojos la situación económica del país. Esto sí. también, Jan, por las tormentas que hay afuera, ¿no? Adentro todavía tenemos ciertos paraguas, según algunos datos que nos dan en el gobierno, pero la gente siente desconfianza. Sí. Pasa porque no hay dólares, hay gente que no tiene trabajo, en fin, todo esto contribuye a esta percepción, ¿no? Sí, seguramente entre el quiebre de un banco importante, la escasez de dólares que se ha sentido, creo que eso sí contribuye y por supuesto estamos en un contexto internacional muy adverso. En este sentido vale la pena rescatar o resaltar la estabilidad de precios que por lo menos se está viviendo, pero aún así el 50% dice que la situación económica está mala y eso va también ligado a las expectativas. Si vemos qué esperamos hacia el futuro, eso lamentablemente predomina el pesimismo. O sea, casi nadie espera, son muy pocos los que esperan una mejora. Casi todos dicen se va a mantener así o se va a empeorar. Y creo que igual o peor. Exactamente. Esto en fútbol es penal o gol. Vamos a ver el cuadrito también del sentimiento respecto al futuro, si lo tenemos listo. Y esta preocupación actual antes, pero yo le puedo dar los datos de sentimientos respecto al futuro. Algo de pesimismo, 44%, mucho pesimismo, 30%, y algo de optimismo, solamente el 17%. Bueno, vamos al gobierno. ¿Cómo están percibiendo la gestión del presidente Arce, Jan? Sí, bueno, eso podemos por supuesto ver. El tema principal, bueno, ahí tenemos, no sé si tenemos aquí los datos, una escala de 1 a 7, ¿no? Donde 1 es pésimo, 7 excelente. Entonces a mí me gusta verlo en... Perdón, ese es el sentimiento respecto al futuro, que es lo que decía, ¿no? Hay pesimismo. Y ahora sí nos podemos ir a la percepción sobre el presidente, sobre la gestión del presidente, que se mueve en esta escala del 1 al 7, 1 mal, el 7 muy bien, y ahí podemos ver algunos datos. ¿Cuál es el titular que le pondría, Jan? Sí, ahí, bueno, para entrar me gusta siempre verlo en 2 categorías, del 1 a 3, que son los que dicen está mal, y el 4 a 7, que incluye el regular hasta bueno, porque al final muchas veces somos muy críticos, ¿no? Entonces aquí... si nos fijamos en, digamos, los primeros 3 pedacitos, que son del 1 a 3, vemos dónde le va bien, dónde no le va tan bien, ¿no? Entonces vemos que la reactivación económica y empleo es donde un 50% tiene una evaluación entre regular y buena, lo que es donde sale mejor parado, y es muy cercano, seguido por el tema de la estabilidad de precios, control de la inflación. Entonces, a pesar de una percepción en general negativa de la economía, se rescata que sí hay por lo menos o sea, podría ser peor probablemente, ¿no? Sí. En este sentido, el tema económico sí está visto como algo positivo en la gestión. Ahora, lo que es más problemático es el tema de la búsqueda de reencuentro tras los conflictos, el tema de la reforma de la justicia también, sí. Y la corrupción. Hay preocupación por la conflictividad. En las cifras tenemos 55.1 algo preocupado, 29.7 muy preocupado por la conflictividad. Lo propio con la estabilidad política y socioeconómica. Me voy a saltar un poquito porque quedan pocos minutos. Elecciones judiciales, lo propio, creen que es poco probable que haya una reforma. En la crisis económica no hay mejores noticias. Preocupa descensos en los ingresos familiares, falta de dólares, manejo de la escasez de dólares y problemas financieros. Me voy a ir saltando porque usted va a poder entrar al detalle enseguida. Le decimos cómo, los problemas políticos, y aquí me quiero detener
porque nos ha golpeado este escándalo de la Iglesia Católica, los casos de pederastia, sacerdotes que han abusado de niñas, niños, adolescentes. ¿Ha golpeado esto, no, Jan, en el país, Sí. en la percepción? De hecho, sí, ¿no? Si vemos los datos, está muy claro que hay un gran consenso de que hay que hacer algo frente a eso, que es un problema enorme que abordar. Y si me permites, me gustaría también compartir una opinión sobre eso, porque Totalmente. eso es algo grave que hemos visto aquí, pero sabemos que eso no es solo en Bolivia. Hemos visto en muchísimos países del mundo el mismo patrón. En Estados Unidos, en Irlanda y en Alemania ha pasado lo mismo. En Francia, en Portugal, Sí, en y Chile. es muy grave y eso me hace sospechar, porque aquí se pregunta cómo se evalúa eso, ¿no? Si son delitos personales que se encubren, seguramente, pero también si son características institucionales de la Iglesia. Y el hecho que se repita en tantos lugares en el mundo hace sospechar que hay ahí algo estructural, ¿no? Y entonces hubo en Alemania este caso, ha golpeado también fuertemente. Este año, solo este año, 600.000 personas se han desvinculado de la Iglesia Católica, que es, si calculas, casi 1% de la población solo este año. Sí. Y hubo comisiones de verdad, hubo diferentes estudios que se han hecho, entonces sí hubo el intento de... Investigaciones, ¿no? Que han Sí. dejado claro el número tan doloroso de víctimas, miles de Y víctimas. creo que algo es importante que se haga aquí también, ¿no? Porque no puede quedar en la impunidad, no se pueden tapar o ocultar esos hechos, sino se necesita en ese sentido una investigación para realmente poder ver qué se hace frente a eso. Nos vamos directo, ya estamos en contacto, vamos a seguir con la política, por supuesto, amigos. Vamos a dar la más cordial bienvenida al ministro de Justicia, a don Iván Lima. Ministro, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. ¿Qué me dice, ministro, todos estos días intensos para el gobierno, para el MAS, un ministro censurado, ahora ratificado en el cargo? ¿Qué impresión tiene sobre todo esto, ministro? Un apego estricto a la Constitución, una normativa que estaba hace tiempo en el país sin regulación y que ahora la tenemos en ruta crítica con la mayor precisión posible, porque muchas veces la discusión abstracta de la Constitución, si no cobra vida, si no se ve en un caso concreto, no le queda clara al país y a la población. Acá tenemos una Constitución, un artículo que señala que cuando un ministro es interpelado y censurado, corresponde la destitución del mismo. Eso ha ocurrido, se ha emitido el decreto 4974 y el 4975 que han determinado el cumplimiento estricto de la Constitución. Se ha dejado sin efecto la designación de Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno y posteriormente se lo ha designado. Esta situación que le describo, que está prevista en la Constitución y en los dos decretos presidenciales, no habría sido posible en abril de este año. En abril de este año regía una ley promulgada por Eva Copa, la ley 1350, que señalaba la imposibilidad de nombrar a un ministro censurado en su mismo cargo, en otro cargo ministerial o en cualquier cargo del Estado por 3 años. Pero esa norma, ese artículo 3 y 4 de la ley 1350, fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, sentencia constitucional 20-2003, justamente este año, abril 2023, declaró y expulsó del ordenamiento jurídico esa posibilidad que tenía la ley 1350 y exhortó, esto es lo importante, exhortó a la Asamblea Legislativa a emitir una ley que regule la institución de la censura en el país. Claramente, lo que ha hecho el órgano ejecutivo luego de conocer esta sentencia constitucional es actuar responsablemente e inmediatamente. En abril mismo, el presidente Arce remite a la Asamblea el proyecto de ley 350 2022-2023. Este proyecto de ley, el 350, es remitido con un contenido que regula la institución de la censura, pero que presenta una duda de constitucionalidad, por lo que el presidente le manda el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Constitucional, para que sea la institucionalidad estatal, para que sea cada uno en su ámbito competencial, que terminen de regular la censura en el país.
Este es el estado de las cosas. Ministro, ahora... La Asamblea, cierro la idea con esto, la Asamblea debe hablar con una ley que regule la censura y el Tribunal debe pronunciarse previamente sobre ese proyecto normativo. Hemos respetado estrictamente, por ello, todo lo que la Constitución nos marca. Ahora con los decretos presidenciales y también para superar esta situación de vacío jurídico con la remisión del proyecto de ley y con la consulta al Tribunal Constitucional. Estamos en este momento en términos futbolísticos con la pelota en la cancha de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional. Ahora, ministro, hay alguna gente que dice que el presidente Luis Arce hizo más o menos lo que hizo en su momento Yanine Áñez. Si hay diferencias, ¿cuáles podría explicar usted? Varias diferencias. En primer lugar, era una gobernante de facto que se negaba a publicar las normas en la Gaceta Oficial, que no respetaba la Constitución. Por eso la 1350, la prueba de Bacopa. Por eso la 1350, el resultado no de Yanine Áñez, sino de un trabajo legislativo que tenía objetivos concretos en ese momento. La situación en el caso de Áñez está marcada por la desobediencia, el desacato al Tribunal Constitucional, a la misma Asamblea Legislativa, puesto que ella, a través de una serie de argucias legales, buscó no publicar en la Gaceta Oficial esta determinación. Me refiero a la Ley 1350. Cosa diferente se da con un gobierno con el 55% de apoyo popular, con una constitución que está respetando integralmente y con decisiones, con 2 decretos supremos que llevan adelante algo que es fundamental de entender. Se ha dado una situación de interpelación y censura arbitraria. No ha habido una situación de interpelación que respete nuestra Constitución. Cuando se decide censurar y el acto de interpelación y la votación misma ya están previamente definidas por una megacoalición y un acuerdo entre, creemos, Comunidad Ciudadana y parte de la bancada oficialista, estamos ante una grave distorsión de una institución que debe ser fundamental para el trabajo de fiscalización. Han dañado la institucionalidad, han dañado el acto interpelatorio, anunciando el voto antes de siquiera escuchar al ministro. Pero acá es fundamental algo que marca la diferencia con relación a Arturo Murillo y Yanine Áñez. Cuando se buscaba interpelar a Arturo Murillo, se lo hacía por corrupción, por robarse la plata de los respiradores, por las masacres de Sacaba y Sencata, por graves hechos e irregularidades que requerían un cambio en la política pública. Buscábamos que no exista mayor impunidad, mayor corrupción dentro del gobierno de Áñez. Acá hay un escenario completamente diferente. Se ha convocado al ministro del Castillo para una interpelación en relación a los autos robados, robados en el país y también en otros países que están en Bolivia. Y ahí hay que decirlo claramente. La política pública está definida por el Tratado de Asunción, es una norma internacional que está vigente en nuestro país, por el trabajo de la policía boliviana que muestra datos estadísticos y resultados concretos de éxito en la gestión. Pero principalmente, este problema es un problema que afecta también a la aduana, al mismo órgano judicial y a la fiscalía, y no se puede responsabilizar de aspectos que no son de competencia del ministro de Gobierno a esta autoridad. Claramente se utilizó un pretexto, se llevó adelante una interpelación alejada del mandato de la Constitución y por lo tanto se cometió una arbitrariedad que no merece sino una respuesta desde la Constitución y el derecho. Eso es la respuesta que se ha dado, una respuesta que va en línea al clamor popular y a algo que el presidente ha resaltado en su discurso. Este es un gobierno que escucha al pueblo y que trabaja con sus organizaciones sociales, que es un gobierno de los movimientos sociales. Esta es la situación que se ha dado en términos jurídicos, respeto pleno a la Constitución, en términos políticos, escuchar a nuestro pueblo y claramente dejar establecido que ha habido un acto arbitrario, un capricho, una situación de sentimientos de la megacoalición transitoria, espero que sea transitoria, entre Camacho, Mesa y lamentablemente parte de la bancada oficialista. Ministro, ahora claramente estos hechos han roto la barrera jurídica y entran plenamente al campo político.
Ayer el ministro, el ratificado, el ministro del Castillo, fue muy duro con el alevista, con el mismo señor Evo Morales. ¿Usted comparte sus criterios que dijo ayer? Por ejemplo, el ministro del Castillo dijo que el plan negro más bien lo tienen ellos, dijo, por ejemplo, por citar una de sus frases. Suscribo y me adhiero a todas las palabras del discurso del ministro de Gobierno. No tengo nada más que decir, que estoy absolutamente convencido que cada una de sus palabras son un reflejo del sentimiento del gabinete del presidente Arce. Ministro, y siguiendo en el campo político entonces, y volviendo a los términos futbolísticos que estábamos usando hace rato, ¿diría usted que esto se puede tratar de un empate por ahora o de un triunfo para el presidente? Porque lo que pasó el martes fue muy duro, ¿sí? Un ministro censurado es siempre para un gobierno muy duro, pero la respuesta de ayer también creemos que fue contundente. ¿Qué opina usted? Mira, lo hemos definido en términos constitucionales, hemos actuado estratégicamente, vamos a hacer respetar el 55% de apoyo popular. Las armas del derecho y de la Constitución las hemos utilizado estratégicamente. Hemos mandado el proyecto de ley con un contenido que recién están empezando a entender muchos de los juristas opositores. Hay que invitarlos a que lean la sentencia, a que lean el alcance del proyecto de ley y que también lean la consulta previa de constitucionalidad. En este ajedrez político hemos movido piezas que de manera estratégica llevan la determinación sobre la censura en el país a nivel de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional, y no hemos hecho un acto arbitrario. Hicimos un acto que está completamente apegado a la Constitución, a la sentencia, y esperamos que ahora hablen estas instituciones. En tanto no hable el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa, no va a ser posible que se den nuevos actos de interpelación que ameriten censura, porque esta situación constituiría una arbitrariedad y frente a la arbitrariedad solo queda reaccionar con el derecho y la Constitución. Claramente ha quedado establecido que este es un gobierno y tenemos un presidente respetuoso de la Constitución, pero que también va a ser firme en hacer respetar la estabilidad, la gestión y ese 55% de apoyo del pueblo boliviano. El presidente es quien define a su equipo de trabajo y es la única autoridad que puede decirnos que nos vayamos a nuestra casa o que continuemos trabajando junto a él. Esa decisión del presidente y esa fortaleza la hemos blindado en términos jurídicos y por ese motivo viene la molestia, viene la ira, viene el insulto, viene la mentira, viene la agresión, viene el llanto o el teatro de muchos parlamentarios que, carentes de argumentos jurídicos y políticos, simplemente están haciendo un ejercicio retórico carente de todo sustento, de toda base, y seguramente el pueblo boliviano lo va a identificar así. Claramente estamos en un gobierno que está decidido a hacer gestión y a llevar adelante el tiempo que le queda como un compromiso del plan de gobierno. Ese plan de gobierno apoyado por el 55% del país lo vamos a llevar adelante. Rápidamente, amigos, nos vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. Estoy aquí, invitado especial como siempre, amigo de la casa, además amigos de años, colegas, José Luis Exeni. Bienvenido, ¿cómo estás? José Luis nos ha traído, y le voy a agradecer muchísimo, un libro que es de su autoría, Comicios Mediáticos 3. Háblame del libro, José Luis. Es un libro que acabamos de presentar anoche en la Fundación Friedrich Ebert, en la FES. Es un libro colectivo de un equipo de investigadores compuesto por Karina Herrera, Verónica Rocha y Armando Ortuño y yo. Somos 4 investigadores que hemos analizado el desempeño de los medios de comunicación, las encuestas electorales y las redes sociodigitales en las elecciones 2020. El libro se denomina Comicios Mediáticos 3. ¿Por qué? Porque ya hubo anteriormente el Comicios 1, que fue el mismo estudio para las elecciones 2009, el Comicios 2 para las elecciones 2014, y este es un tercer estudio sobre el mismo tema. 2 cosas yo quiero destacar. Primero, tres cosas. Primero, que nos permite ver con mucha abundancia de datos, con mucha evidencia empírica, cómo se desempeñaron los medios a través de la propaganda electoral, la agenda de opinión, la agenda informativa, cómo se desempeñaron las encuestas y las redes sociodigitales, diferentes plataformas en el proceso electoral 2020, y creo que eso es importante para mirar esas elecciones desde esta otra mirada, más allá de lo político o del resultado. Segundo, que marca una serie, entonces ya podemos comparar este proceso del 2020 con el 2009-2014, es decir, hay una identificación de continuidades, de cambios, de tendencias. Creo que eso es muy valioso
para la reflexión. Y tercero, porque nos plantea un objeto de debate, de conversación pública muy importante, no solo para la democratización de la comunicación, sino para la propia calidad de la democracia, y es evaluar y es ver cómo los medios de comunicación influyen en la democracia, en las elecciones, qué desempeño tienen las encuestas, y cada vez más la campaña digital a través de estas nuevas tecnologías y plataformas y redes que están cambiando, están transformando vertiginosamente todo nuestro mundo de mediaciones. Entonces, lo hemos presentado anoche con una audiencia llena, con un lindo diálogo, y bueno, quería compartirlos con claro ustedes. Que sí, José Luis, gracias. ¿Qué han visto entonces en esta? ¿Hay una evaluación? ¿Hay una evolución? ¿Hay una involución? ¿Qué han visto de los medios y su rol en las distintas elecciones que hemos tenido? Varía de capítulo en capítulo. En el tema de propaganda electoral, por ejemplo, Karina analiza y estudia los spots, ¿no? Todo esto que se denomina spotización de las elecciones, y hace un análisis detallado y minucioso de las estrategias de en este caso eran 8 fuerzas políticas, aunque solo 5 llegaron a las elecciones, para utilizar los spots como medio de propaganda y de campaña electoral. Entonces, lo que analiza detalladamente es cómo se dieron estos spots, en qué fases, con qué argumentación. Las tendencias muestran que en todo este periodo 2009, 2014, 2020 se mantiene una lógica de personalización de la política y de las elecciones. Importa más el candidato que, por supuesto, el programa de gobierno y la propia organización política, ¿no? Karina ha mostrado que no ha habido innovaciones en este campo, ha sido una campaña muy conservadora a través de los spots de propaganda. El gran dato que se reafirma es que a la hora de acceder a los medios de comunicación hay los supervisibles, que tienen mucha presencia en medios, pueden contratar mucha difusión de spots, los menos visibles, que están por ahí modestamente difundiendo, sobre todo a través de propaganda electoral gratuita, y los invisibles, que no tienen ni recursos ni medios técnicos para difundir su propuesta programática o sus candidaturas en televisión. Entonces, hay un componente de inequidad en el acceso a los medios que está pendiente de resolverse a través del fortalecimiento público. Y hay varios otros temas que analizas tú, Karina, sobre propaganda. En el tema de la información también se ha demostrado que la agenda que construyen los medios informativos en elecciones depende de muchas variables que tienen que ver a veces con su propio posicionamiento político, por cómo quieren enfrentar un proceso electoral. Hay un trabajo importante de los medios de comunicación de informar sobre las elecciones, y en las 3 variables que se analizan, una es la variable programática. Se ve que no hay tanto énfasis programático en las noticias. La variable de género, las mujeres están casi ausentes de la agenda informativa en elecciones, tanto como sujetas de información, como voceras, e incluso como agenda desde las mujeres. Y en la variable de financiamiento de las campañas también hay muy poca atención y muy poca información respecto a esto, ¿no? Entonces, eso se ha ido confirmando en los últimos 3 procesos. Respecto a las encuestas, Armando Ortuño hace un análisis exquisito de cómo se han desempeñado las encuestas y muestra que en el 2020 hubo lo que él llama la tormenta perfecta, ¿no? Encuestas que han avanzado mucho técnicamente, una normativa muy avanzada en Bolivia, pero el 2020 tuvieron problemas porque estuvieron muy distantes del resultado de la votación. Hubo un manejo instrumental de las encuestas como parte de la propia campaña y de la definición de posicionamientos políticos. A veces no fallaban tanto las encuestas, sino las interpretaciones que hacían los analistas políticos en los propios medios. Trataban de confundir más su deseo que el dato. Entonces, todo esto lo muestra Armando con una serie de desafíos normativos y técnicos para lo que serán las encuestas en las siguientes elecciones. Y los últimos 2 capítulos, Verónica Rocha en opinión también demuestra, Karina Herrera en opinión también demuestra que la opinión depende del posicionamiento de los medios y cómo se ha desempeñado tanto durante el proceso, pero especialmente en la noche de la elección, a la hora de presentar los datos de los conteos rápidos, que se pasaron hasta medianoche. Y finalmente Verónica Rocha hace un análisis muy amplio sobre el desempeño de las diferentes redes, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Zoom, y cómo se desempeñaron y cómo se utilizaron por las organizaciones políticas en una campaña digital todavía precoz, todavía pendiente en nuestro país.
José Luis Laje, nos preguntábamos, alguna vez lo hablábamos con Armando también, es cierto, igual que con el clima, ¿no es cierto? Ahora la tecnología ayuda mucho y ya se equivocan menos, ¿no? Ajá. Cuando dicen que va a llover, llueve, así sea un poquito, pero llueve. ¿Qué pasa con las encuestas? También hay nuevas tecnologías, hay aplicaciones, hay sistemas nuevos, pero igual siguen fallando. ¿Hay alguna explicación, José Luis? Hay varias explicaciones, que algunas se plantean en el libro, pero así parte del debate. El 2020, uno de los principales temas tuvo que ver con la innovación, de que por efectos de la pandemia y a veces también de los costos, las tradicionales encuestas cara a cara, presenciales, que tienen más fiabilidad, dieron lugar a encuestas telefónicas y algunas encuestas en Internet, donde se mostró que hay problemas metodológicos, problemas de muestreo, de subrepresentación. Entonces, es algo que está por evaluarse y por afinarse en términos metodológicos y en términos normativos, ¿no? Dado el contexto de terrible polarización que había en el país, de incertidumbre, de persecución política, hubo un porcentaje muy elevado de voto, no solo indeciso, sino oculto, de gente que no quiso revelar su preferencia electoral por miedo a represalias o algún tipo por miedo básicamente, ¿no? Y eso también influyó en las encuestas. Y por supuesto también problemas de las propias encuestas. O sea, las encuestas tienen que reflexionar a sí mismas por qué fallaron con tan alto porcentaje. ¿Por qué una de las encuestas, una semana antes de la elección, dijo va a haber empate, 28-28? Y en la elección fue 55-27. Entonces, ¿cómo puedes explicar semejante diferencia respecto a lo que te dice una encuesta que más o menos muestra tendencias de lo que fue el resultado final? Las encuestas son muy valiosas como fuente de información, marcaron las tendencias desde el principio, en 2020 claramente, pero sobre todo en 2009, 2014, son muy valiosas en los conteos rápidos que se aproximan mucho al resultado de la votación, varían un punto, a veces menos, entonces nos brindan la información, sobre todo asumiendo un déficit de la democracia boliviana, y es que no tenemos un sistema de transmisión de resultados preliminares oficial desde el órgano electoral, y por lo tanto los resultados de las elecciones, y esto es muy penoso, los siguen dando las empresas aliadas a medios. Debería ser el órgano electoral el que dé resultados oficiales de las encuestas. Sobre las redes sociales, José Luis, me decías que todavía es un poco precario, los políticos no los están usando todavía plenamente, pero sin duda va a ser el futuro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evaluación? La hipótesis de partida de Verónica Rocha es que, dado el contexto, antecedentes en otros países, la pandemia, y el 2020 iba a ser una elección y una campaña digital, ¿no? Así en forma, donde iba a predominar lo digital. Y su conclusión es que no, que por supuesto, hubo campaña en redes digitales y en plataformas, algunos la supieron utilizar mejor, otros no, pero no hemos dado el salto todavía en Bolivia. Las páginas web, por ejemplo, de los partidos y de los candidatos, están lejos de una lógica 3.0, como se llama ahora, sino están todavía muy, muy prematuras, son espacios a veces solo de archivo de información, no interactúan. Facebook, que sigue siendo la plataforma con mayor cantidad de usuarios en el país, también fue subutilizada por las campañas. Twitter, que es un espacio más bien de debate político, tuvo un uso, y ahí el capítulo muestra cómo se gestionaron estas redes. Hubo una muy todavía preliminar uso de TikTok, sobre todo para algunos retos, como se conoce. Instagram fue testimonial, y hubo una subutilización de Zoom, ¿no? Pero digamos, el reto está planteado, y más que el reto es lo que está por venir. Lo que está por venir es que las campañas van a ser cada vez más digitales, cada vez más definición de los mensajes y de propuestas para adherir votantes van a provenir de espacios digitales, y esto es algo que hay que verlo, no solo por su importancia, sino porque ahí tenemos un gran vacío normativo, ¿no? Todas las legislaciones electorales del mundo, de la región boliviana, tienen normas para la propaganda en medios masivos. Y hay un gran vacío respecto a los medios digitales. No es que se trate de regular las redes, ni mucho menos, pero ¿cómo garantizamos que esas redes, además de su utilización, no entren en lo que está pasando, ¿no? Que son mensajes de odio, de noticias falsas, muchísima desinformación? Pues es posible contrarrestar eso en un proceso electoral donde circulan mucha desinformación. En el 2020 circuló muchísima desinformación, hubo 2 verificadoras, y la principal víctima de esa información no fue un partido o un candidato, sino fue el Tribunal Supremo Electoral. Trataron de deslegitimar el proceso. Entonces es una asignatura pendiente que habrá que ver
y es un tema que está en discusión. Finalmente, sobre el libro, José Luis, ¿cómo estamos nosotros, los medios? En general, la conclusión es que los medios importan. Yo creo que los medios son muy valiosos, por supuesto, siguen siendo referentes a la hora de construir la agenda informativa y de opinión en general, pero sobre todo en procesos electorales. Hay esfuerzos muy valiosos que hacen, por decir algo, los periódicos al tener separatas especiales para las elecciones, donde entrevistan candidatos, difunden propuestas programáticas y un poco ponen en agenda el tema de las elecciones. Entonces eso hay que rescatarlo, es muy valioso. En los canales de televisión, todos los canales tuvieron programas especiales sobre el proceso electoral que también son muy valiosos. Pero por supuesto hay asignaturas pendientes, hay debilidades y hay desviaciones, diría yo, ¿no? Las debilidades tienen que ver con que se necesita tener una mirada con mayor pluralismo, tanto en la agenda informativa como en la de opinión. En los datos que se muestran en el estudio vemos que hay sesgos, tanto en la información como en la opinión, o sea, no están todas las voces representadas, y esto puede ser un problema porque esperaríamos que los medios muestren todas las voces con algún equilibrio. No ha sido así. El tema del manejo de las encuestas y de los datos ha entrado en esta lógica más instrumental de carrera de caballos, ¿no? Solo el dato de quién ganará, quién perderá, sin ponerse a analizar todo lo que puede implicar un estudio de opinión sobre preferencias electorales. Y el caso muy crítico fue la noche de la votación, cuando a las 8 de la noche teníamos que tener resultados sobre conteos rápidos y se prolongaron hasta la medianoche. Más de la medianoche. Hasta pasada la medianoche, con un cálculo no metodológico, sino político, porque el resultado no era el que se esperaba. Entonces tardaron en dar los datos. Entonces ahí los medios también tienen una deuda informativa con la población. Y creo que es importante que en la selección de la gente que opina, la gente que analiza, tengan también mayor pluralidad, tengan más voces, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Reafirmar la centralidad de la información mediática, pero hacerlo a tono, no pensando tanto en la agenda política y en los intereses de los medios, sino sobre todo pensando en el derecho a la información de la ciudadanía, es decir, cómo los medios pueden contribuir a una participación informada en la ciudadanía, que creo que ese es el gran reto. José Luis, ¿dónde está el libro para la gente que está interesada? ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Tiene algún costo? Infórmanos eso también. Se lo puede conseguir en la FES, pero lo más fácil es entrar a nuestro sitio web, donde ya la versión en PDF está disponible, y vamos a poner disponible no solo esta, sino las anteriores ediciones del 2009-2014, que contaron con el activo impulso, y hay que reconocerlo y agradecerlo, de IDEA Internacional. Ellos fueron los que promovieron esta serie de estudios. Lamentablemente ya IDEA no está en el país, pero ahora la FES tomó la posta y nos congratulamos de ello, y ojalá que podamos el 2026 hacer un Comicios Mediáticos 4, porque estamos seguros que van a cambiar muchas cosas. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.